Bienvenidos a nuestra serie de estudios del tabernáculo. Estamos llegando al final. A lo largo de este segmento hemos podido ver los materiales utilizados. Vimos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El día de hoy nos tocaría ver acerca de las cubiertas y el velo. Pero para poder avanzar debemos introducirnos en el principio una vez más. Vayamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Nos dice lo siguiente: y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Sabes? Dios le había dicho a Moisés que quería habitar en medio de su pueblo. La palabra hebrea para esto es Mishkan. Dios quería habitar entre su pueblo y le había dicho a Moisés de que ellos debían traer ofrenda para poder construirlo. Éxodo 25, capítulo 1 y 2. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese voluntariamente, de corazón tomarás para mí ofrenda. La palabra ahí para ofrenda es krumá, y nos hablaba de eso, de una entrega voluntaria del corazón. El pueblo de Israel estuvo presente en la construcción del tabernáculo. Y quisiera hacer un paréntesis para poder mencionar algo. Así como estaban las ofrendas, como se encontraban los artesanos, herreros, carpinteros, costureros,
De la misma forma, también esta serie de estudios, no solamente le hicimos las personas que nos encontramos delante de la cámara, las personas que estuvimos con los estudios, con el tiempo de alabanza, sino también las que se encuentran detrás de cámara. Todas las personas que nos estuvieron acompañando tras oraciones, tras mensajes, compartiendo los videos, inclusive acompañándonos en largos procesos de edición, haciéndonos café a horas de la madrugada. Cada una de estas personas son hermanos que nos acompañaron y nos entregaron y encomendaron a Dios. Y para todos ustedes tenía un deseo, y era compartirles un versículo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 lo siguiente: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, quería agradecerles porque este ministerio digital no hubiera podido ser si ustedes no nos hubieran estado acompañando. Y de la misma forma que los artesanos en Éxodo 30 al 40, 15 veces es mencionado su labor, diciendo que hicieron todo conforme Jehová mandó a Moisés. 15 veces aparece esta frase. ¿Por qué? Porque revelaba el corazón de los artesanos, que había sido un corazón dispuesto al servicio a Dios. Y de esa misma forma, cada uno de nosotros estamos aprendiendo a cómo servirle mejor a Dios. Y quería tomarme este segundo para agradecer a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Ahora bien, entrando a nuestro estudio del día de hoy, vamos a ver lo que dice acerca de las cubiertas del tabernáculo. Aquí van a ir apareciendo las citas bíblicas con su referencia a cada una de las cubiertas. Vamos a ver una por una, pero acompáñenme porque vamos a tener un paralelo en Isaías 53, viendo algunos versículos. La primera cubierta que vamos a ver era una cubierta hecha de lino. El lino nos habla de la pureza, de la justicia, y Jesús fue la persona más pura que pisó sobre la tierra. Y en él fueron cargados cada uno de los pecados de todos nosotros. Y eso nos habla la segunda cubierta. La segunda cubierta era de pelos de cabra. Y la cabra es figura del pecado. Y como el pueblo de Israel, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el sacerdote ponía las manos sobre el animal y luego era echado fuera del campamento. De la misma forma, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa persona pura, esa persona tan importante, llevó los pecados tuyos y míos. De la misma forma que el lino nos mostraba la justicia, los pelos de cabra nos mostraban el pecado cargado sobre él. Y no solamente queda ahí, sino que la siguiente cubierta, la tercera cubierta, era de pelos teñidos de rojo. Vamos a ver una imagen aquí. Y era como en la antigüedad se teñían los pelos de los animales para darle esa coloración, ese color rojizo. Y ese color rojizo nos recuerda a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, que fue quien limpió para siempre los pecados de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Jesús llevó en Él no solamente el pecado de todos nosotros, sino que también nos trajo salvación por medio de esa sangre derramada. Ahora bien, la última cubierta era una cubierta de pelos de tejón. Pero, ¿cómo podríamos pensar que después de haber visto toda la majestuosidad del tabernáculo, podrían ponerle encima algo de tan poco atractivo? Algo que para muchos sea algo común. Bueno, porque su significado era cubrir todo lo glorioso. ¿Qué quería decir? De que si alguien quería poder ver, debía introducirse. Y así mismo Jesús nos lleva al Padre y nos dice en Isaías 53, versículos 2 y 3, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecido en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La palabra de Dios nos dice de que todo aquel que quería poder ver la hermosura del tabernáculo debía introducirse. Y ahí iban a poder ver el lino fino acompañado de el azul que nos hablaba acerca de la procedencia de Cristo, el púrpura que nos hablaba acerca de su realeza, y el carmesí, ese rojo que nos hablaba de su sangre, de su sufrimiento. Todo esto lo podía observar el sumo sacerdote, pero todo esto nosotros lo podemos observar a través de la persona de Cristo, pero solo si nos acercamos a Él. Ahora bien, el judío solamente podía acercarse hasta las puertas del atrio, pero ellos sabían de que esas puertas, esos velos, tenían un significado maravilloso e importante. Inclusive el salmista dice de que es preferible estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de él. Cada uno de estos velos tenía un nombre. Y el primer velo tiene un nombre, y es Sheader. El Sheader nos hacía dejar atrás el desierto para introducirnos al atrio y abrirnos camino hacia la presencia misma de Dios. Pero lo primero que íbamos a ver era ese altar de bronce que nos recuerda que el pecado tiene una consecuencia. El pecado debía ser juzgado. Y luego así ver que teníamos el lavacro. Y el lavacro nos habla de esa limpieza, para luego poder introducirnos. Y ver así el segundo velo. El segundo velo tenía un nombre, y era Shemet. El Shemet nos daba ingreso al lugar santo. Y ahí era la hora de la verdad. Era el momento donde íbamos a ver cada uno de estos elementos de oro. El candelabro que nos hablaba de esa luz eterna, la única luz dentro del tabernáculo. La mesa de los panes de la proposición, que nos hablaba de la provisión divina otorgada por Dios. Y ahí vernos cara a cara con el altar de incienso, que nos hablaba acerca de esa intercesión gloriosa. Y detrás, el último de los velos, conocido como el Yayai, en el cual solamente podía ingresar una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación. Levíticos capítulo 16. En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote podía ingresar con la sangre del sacrificio a la presencia de Dios. Se dice de que la anchura de ese último velo equivalía a 4 dedos humanos. La división de 4 dedos era un lugar impenetrable. No se podía ver detrás de ese velo, al menos que Dios lo permitiese, una vez al año. ¿Recordás que te dije estos nombres de los velos?
Yadere, Shemet y Yashai, bueno, tienen un nombre en español y es camino, verdad y vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús estaba dando una declaración importantísima. Solamente a través de Él y por Él podíamos entrar a la presencia de Dios. Recordad que estuvimos viendo una palabra al principio en hebreo y esa palabra era Mishkan. Bueno, Dios mismo decidió habitar entre los hombres. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús vino para mostrarnos al Padre. Vino para hacernos llegar a la misma presencia de Dios. Él tenía un propósito importantísimo. Y su propósito era morir. Morir en una cruz por amor a vos y por amor a mí. Mateo, capítulo 27. Mateo 27, del 50 al 51, nos dice lo siguiente. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Sabes? Jesús, estando en esa cruz, dijo las palabras más hermosas e importantes para todos nosotros. Consumado es. La deuda había sido saldada. Él entregó su vida para salvarte a vos y salvarme a mí. Y ese velo rasgado de arriba abajo era Dios mismo dándonos acceso a su persona por medio de Cristo. Ya no hay un velo que se interponga entre Dios y nosotros, porque Cristo pagó ese precio. Cristo entregó su vida para salvarte a vos y para salvarme a mí. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Jesús nos dio acceso a la persona de Dios a través de su muerte. Su vida nos mostraba que alguien no podía llegar a Dios a causa de esa gran marca que tenemos, que es el pecado. Ese es el velo, esa es la separación que el día de hoy tiene cada uno de los hombres. Romanos, capítulo 6, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, separados de la presencia de Dios. Ahora bien, Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos. Cristo murió por mí. Todo lo que estuvimos viendo acerca del tabernáculo nos habló de Cristo. Pero la muerte de Cristo nos habla de vos y nos habla de mí. Él quiere permitirte a vos y a mí tener esa entrada al Padre. Hay una frase que quiero leerles y dice: la gloria de Dios escondida tras un velo ahora es revelada a los hombres a través de Cristo. Tenemos la entrada a Dios no por oro, no por plata, no por piedras preciosas. No hay nada que el hombre pueda hacer. Solamente tenemos entrada por Cristo. Como aquel cordero sin mancha, el cordero perfecto de Dios, que entregó su vida para salvarte a vos y salvarme a mí. Así que, amigo y amiga, si hoy te das cuenta que estás separado de Dios, Jesús dice, solo por mí tenés acceso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
puedo acercarte al Padre a través de Él. Ahora, hermano y hermana, viendo todo lo que vimos acerca del tabernáculo, cómo no entregarle nuestra alabanza a Dios, nuestra sincera gratitud, como una ofrenda viva, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque a lo largo de estos estudios hemos podido ver tu persona. A lo largo de estos estudios pudimos ver cómo tú habías preparado un camino glorioso para revelar al hombre que tú lo amas. Cómo pudimos ver, Señor, de que todo se trata de Cristo. Enséñanos a amarte, a servirte cada día más. Y te pedimos por las personas que tal vez están escuchando este mensaje por primera vez, el mensaje de que tú los amas y quieres salvarlos. Te pedimos por ellos y te pedimos por sus vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús.